Mire que, o sea, el faraón empecinado, que no, pues ese Dios yo no lo conozco, las plagas que vivieron, hasta que no le tocó al hijo, que fue como que lo último, pero eso último fue todo para darle gloria al Eterno, porque ya, o sea, imagínense en semejantes obras, plagas, cosas que hizo el Eterno. Otra enseñanza que capté fue el tema de la salvación. Ahí dice, dijo Moshe al pueblo, cuando éste temió al ver a los egipcios, no teman, manténganse firmes y vean la salvación. Entonces aquí, yo entiendo pues que la salvación que Él nos dio en ese momento fue la libertad, sacarnos de esa esclavitud en la que estábamos en Egipto y llevarnos a una libertad en la que era conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Del Eterno, que es el único y verdadero, estar en sus caminos, porque pues éramos servidumbre en la tierra de Egipto. Aunque éramos servidumbre, pero pues algunos de nuestros hermanos pues se sentían bien, ¿no? Decían incluso que extrañamos las ollas de carne, extrañamos la comida, por lo menos, ¿no? Ya teníamos que comer. Ajá, las aguas, las cebollas. Pero pues lo que también dijo el hermano, cuando nosotros salimos al desierto, no es a lo fácil, tome, van a tener todo ahí. O sea, es un proceso que nosotros tenemos que atravesar para desarrollarnos, para crecer, porque ahí el Eterno realmente nos está formando y también nos está probando para mirar dentro de esa misma libertad nosotros hasta dónde vamos a estar con Él, qué decisiones vamos a tomar, porque también pues el Eterno siempre está con nosotros, porque mire que aquí dice, el Malach de Elohim, eso también me pareció bien curioso, porque decía, eso también hace una alusión, pues yo lo entiendo así, al Mesías, porque decía, el Malach de Elohim marchaba delante del pueblo de Israel, fue a su retaguardia y se apartó, asimismo la columna de nube que iba delante de ellos, o sea que eran dos en ese momento, no era solamente el Eterno, dice que estaba el ángel del Eterno y el Eterno mismo representado en esa columna, y dice que ambos se apartaron para que pues aquí dice, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, era nube de tinieblas para aquellos y alumbró en la noche a Israel, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros cuando estaban pues prácticamente juntos, pero mire que no se revolvían. Sí, pero bueno. Sí. Entonces mire la grandeza del Eterno, que uno estaba ahí, o sea, pues yo mi como manera de comprender, como si el pueblo vio semejantes grandezas y no temían y murmuraban y no creían. Pero así somos nosotros. Sí, así somos nosotros. No pasa todavía. Sí. Nosotros somos así. Claro. Sí. Vemos los milagros y todavía Ay, no creemos. No, pero es que ya era más, o sea, y ver que se abre el mar haciéndose camino ya es otro nivel. Sí, no. Claro, no, pues aquí que no pasar algo así sobrenatural, pues. No, o sea, ¿cómo debió ser? No, qué impresionante, ¿no? Pues, Sí. claro. No, es que ellos miraron muchas cosas, o sea, lo de las plagas, lo de imagínate. las plagas Para también, que pueblo todo. santo, pues ahorita que le pase una de esas que patas arriba. en el monte Sinaí, o sea, la entrega de la Torá, o sea, Que dicen que miraban, ¿no? Miraban la voz, ¿no? La miraban en letras, formada en letras. Bueno, no van a interrumpir a la hermana que está al aire. Siga, hermano. A ver, Esa es toda mi bueno, que el Eterno, que, o sea, increíblemente que aún en medio de pues, nuestra pues temor, estamos viendo las cosas de frente y no creemos, pero aún en medio de todas esas cosas, el Eterno tiene una misericordia tan grande que ahí está con nosotros, y ahí está, mire, al postrero se dice, y a la retaguardia, ahí está el Eterno guardándonos, defendiéndonos. Y que también, algo que me gustó, una cosa pues maravillosísima, pues cuando le dijo, ¿no? A Moshe, si oyen atentamente la voz del Eterno, tu Elohim, y hacen lo recto delante de sus ojos, y dieran oído a sus mandatos y cumplen todos los estatutos, pues qué genialidad, ninguna enfermedad de las que pasó los egipcios no pondré sobre ti, dice.
porque yo soy Hashem, tu sanador. Eso, pero ¿por qué? O sea, ¿qué dice que tenemos que hacer para Tenemos, que claro, las enfermedades? tenemos que prestar oído, hacerlo recto delante de él. Bueno, lo del maná que ya dijo el hermano, que hay, ahí también mire que ahí el Eterno nos probó. Y esto del maná pasó antes preciso de que nos dijera prácticamente lo del Shabbat. Porque él dijo, ¿no? Que en el sexto día tenían que coger doble porción para el sexto día que iba a ser para el séptimo día que sea un día de reposo. Y el Shabbat, también algo que ahí pues ya como a manera personal que yo tengo que abrir los ojos y estar más atenta, el tema de no traspasar los límites en Shabbat, porque ahí también él dio ese mandamiento de guardar el Shabbat, es un día de reposo. Imagínense lo que nosotros hacemos, ¿no? Que el sábado no se debe cocinar porque ya está la porción, la doble porción desde el viernes. Y mire, y todavía No estamos debemos pataleando cocinar. en esa. Mañana no vamos a cocinar. Pues mañana no se Mañana. cocina. O sea, y otra cosa también, ¿no? Que ¿usted ya terminó? Ya casi. A ver. ¿Termino? Todo esto. No, ya voy a ir a las 7. Al revés, Usted vaya. ya pasó, hermano. No, le rindió, Déjenos algo. ¿Desde cuándo? Resolvimos. Ahí sí, páginas. No, es que está. Ya me perdí, ya voy. Ahí, bueno, la otra dice el agua de la roca, ¿no? Bueno, que el pueblo continuaba murmurando en contra de Moshe y también algo de mucho cuidado, lo que decía el hermano, no hacer murmuraciones, porque, o sea, hablamos mal de un hermano o hacemos alguna murmuración, estamos hablando en contra del Eterno. Entonces es mejor, o sea, hay que ser muy prudentes porque podemos, o sea, nosotros Pero no nos depende. imaginamos, es que no podemos imaginarnos por qué el Eterno nos puso en un camino. Mire lo que pasa a lo primero, el Eterno, uno se quejaría, diría, no, pero cómo nos hace irse más lejos, pudiendo ir más cerca, pero el Eterno los guardó porque si miraban, él decía, la guerra que había con los filisteos se hubieran atemorizado, no hubieran querido salir, se hubieran atemorizado y hubieran regresado a la esclavitud. Claro que es así. Y la última, la guerra contra Amalek, que pues ahí también la importancia, yo digo, de un líder que, o sea, tiene que ser todo, o sea, cada uno a nivel personal, tener fe, confianza, pero un buen líder, porque mire lo que pasaba, que Moshe, o sea, pues sí, él levantaba sus manos, oraba y gracias a eso el pueblo no perdía pues en la batalla y él bajaba las manos y prevalecía. Sí. Entonces esa es otra enseñanza. Muy bien. Eso, hermanitos. Amén. Enfoque esas cámaras hacia acá, hermano. Ahora el hermano. Me habla, La hermana. Bueno, no, eso es cortico, que ya dijeron todo. A ver, Eso lo dice la IA. Pues más o menos diciendo lo que decía la hermana, o sea, escuchando lo que decía la hermana de la guerra contra Amalek, dice que fue un pueblo perverso, ¿no? Entonces yo me quedé pensando, dije, ¿por qué ellos, el Señor ¿qué es? Los maldijo generación tras generación, dice, ¿no? Dice que era un pueblo perverso, era malo, y dice, más que todo Amalek, dice, la guerra entre ellos, o sea, en lo literal, que ellos fueron totalmente malos, ¿no? Porque lo atacaron al pueblo de Israel, ellos iban por la tierra prometida, no los dejaron, los atacaron. Entonces, en el sentido de Amalek, para nosotros, en lo espiritual, Amalek más que todo es espiritual, dice, en el estudio, ¿no? Que nosotros debemos ver, dice, el Amalek nuestro es por lo menos que nosotros no debemos dejarnos sacar de los caminos que ya tenemos vistos, del camino del Señor, ¿sí me entiendes? No tenemos que dejarnos intimidar por otras cosas. Por lo menos ahorita, ¿cuántos iglesias que hay que no estudian lo mismo, ¿no? Prácticamente no están en el rumbo del Señor. Entonces, eso es el Amalek para nosotros. El Amalek de nosotros también es el pecado, dice. Pecado hacia la tentación de la carne, cosas que te distraigan del Señor. Entonces, para estar más o menos protegidos nosotros con esa de la guerra de Amalek, dice que tenemos que estudiar la palabra, estar enfocados y nosotros en saber que cuando nos vayan a hablar mal de la palabra, saber nosotros cómo defendernos, ¿sí? De lo que hemos estudiado, prácticamente hablarles de la palabra del Señor para lo que Él realmente nos enseña. Eso es el Amalek pues para nosotros de hoy en día, ¿no es cierto? Y lo que dice del maná, pues prácticamente de nosotros ahorita dice,
o sea, cuando estamos, lo que habla ahí, ¿no? Dice que les dieron el maná, dice, y cogieron demasiado, ¿no? Prácticamente. Entonces eso nos habla a nosotros que cuando nosotros tenemos sobreabundancia, dice, que nosotros debemos de tener las cosas solamente lo necesario, lo que necesitemos, que no debemos gastar en cosas innecesarias, en vez que tenemos bastante ropas, cosas que no las necesitamos y debemos ir así y compramos cosas, eso ya es en el vivir de uno prácticamente ya, ¿sí me entiende? Y vamos a comerciales. Se me olvidó, Sí, hermano. no, es comerciales. Sí, sí. A ver, sigue otro ahí. Listo. Se me olvidó ahorita. Ahí. El cruce, ¿no? El cruce que ellos hicieron en el Esa mar. vaina. En el mar fue una tevilá, ¿no? Fue sí, ajá, una especie de purificación para pasar a la tierra prometida. Bueno, y hablando también de Amalek, pues en ese tiempo pues todavía, ¿no? Porque pues Amalek no, o sea, se nos dice a nosotros que se lo debe exterminar Amalek, ¿no? O sea, nosotros, porque ahí está, ¿no? Que dice que debemos acabar con Amalek. Bueno, no, Amalek, pues han habido, familia de Amalek fue Amán, ¿no? Pues yo creo que también ha de haber sido Hitler, ¿no? También un Amalek, ¿no? Es que Hitler. para cada era, para el Eso, pueblo para israelí, cada, para cada. siempre se levanta un Amalek en distintas naciones, ¿no? En distintas épocas también. Eso. Bueno, Mauricio, Ahí, hermanito, a completarnos de la hermana que dice de Amalek, dice que eso es que la orden es destruirlo, ¿no? Pero, o sea, ahora nosotros llevémoslo a nuestra vida diaria. Dice que Amalek representa la duda, el desánimo, el ataque. Sí, o sea, cuando uno baja la guardia, ese es el Amalek que hay que destruir. Ya no estoy de ánimo para ir al Shabbat. Ese es el Amalek que lo tiene uno. La pereza espiritual, ¿no? También sería, ¿no? Dice que la falta de cuando disciplina espiritual. cuando bajas la oración, el enemigo avanza. Cuando perseveras, el Eterno pelea por ti. Dice. Entonces todo eso lo que nosotros, el Amalek de nosotros es la duda, el desánimo, todo lo negativo que uno tiene, eso es lo que hay que destruir de nosotros mismos. cuando las esposas llegan así o las esposas llegan así, tienen que decir, Amalek te está ganando. Está ganando. Ese Amalek. 1-0. Bueno, Mauricio, hay algo contigo, hermano Mauricio, comparte. ¿Qué hora es? Llegame el Zoom a llamarme. Dale zoom. 9:07, ¿nadie escucha mi voz? Sí, claro. Sí, yo creo que pues primero que todo bendito sea el Padre porque nos ha dado la oportunidad de poder estudiar e independientemente buscar información por múltiples medios, ¿no? Más sin embargo veo que nos hemos esmerado por aprender, pero asimismo también me doy cuenta de que entre más aprendemos, más conocemos, más me veo reflejado no en Israel, sino en el otro pueblo, y a veces me asusta un poco porque he tenido partes de Faraón, he tenido partes más bien de Amalek, y he tenido más cobardía que como la tuvo el pueblo hebreo. Entonces, entre más conozco, más me estoy desnudando y estoy viendo que no soy de pronto esa persona que el Eterno quiere. Es más, me aterra saber que entre todo ese conocimiento me veo yo reflejado en mi parte negativa, y eso es un punto a favor porque nos da la posibilidad al menos de saber qué es lo que nos falta a nosotros mejorar. Entonces, una de esas es bendito sea el Padre porque más veo esos defectos, y en esos defectos pienso yo que el Eterno nos hace esa perfección, ¿no? Por ejemplo, con relación al Faraón, me he visto yo muy orgulloso. Yo realmente pensaba que no lo era. Por ejemplo, digámoslo así, en el campo amoroso, en el campo afectivo, pensamos que a veces pedir disculpas es todo, y eso no es todo. Pensamos que, por ejemplo, montar un negocio y que eso viene del Padre y eso es suficiente y que ya le hicimos. O por ejemplo que nos damos el lujo de tener la oportunidad de estudiar Torah, tener un buen trabajo y eso es todo, cuando realmente
a través del estudio vemos que no estamos en nada. Es más, creo que tenemos más fallas que puntos a nuestro favor, y veo ahí que la gracia del Eterno con nosotros es muy alta, porque nuestras equivocaciones con relación al trato con nuestra familia, al trato con nuestros colegas, etcétera, al momento hasta de hacer negocio, vemos que tenemos muchas fallas. Antes, bueno que podemos tener un buen espejo para mirar en qué es lo que estamos fallando. Otra cosa que me parece bastante como aterradora es que, digamos, ya no en la vida práctica, no tanto de pronto como en el ejemplo de la Torá. Nosotros nos levantamos en la mañana y vemos que está lloviendo y empezamos a quejarnos. Entonces yo digo, caramba, no soy el Israel que el Eterno quiere, sino que soy el Israel quejumbroso. Entonces yo digo, ¿verdad que no? Que el Eterno da la lluvia para que nosotros tengamos la oportunidad de limpiar nuestro cuerpo, de asearnos, de hidratarnos, etcétera, etcétera. Y hasta con esa misma agua sirve para nutrir la tierra. Es más, a veces llueve hasta demasiado para que el agua penetre hasta lo más profundo de la tierra y nosotros podamos obtener los alimentos de ella. Y así un montón de cosas que nosotros hasta decimos, qué pereza, tengo que ir a trabajar, qué pereza, tengo que criar a este chiquillo, este chiquillo se me está saliendo de las manos, cuando hay mucha gente que daría la vida por tener un hijo, cuando hay mucha gente que no tiene el mismo privilegio de nosotros de tener un empleo, un estudio, y a veces hasta, digámoslo así, que el Eterno nos libre, ¿no? Pues que si nos hemos quejado de nuestra pareja, de nuestra familia, pues hemos hasta ahí fallado. Cuando el deseo de nosotros fue formar ese hogar y luego andamos peleando. Más bien parecemos, creo que los enemigos del Eterno que sus hijos. Entonces, hemos sido más bien, creo que la parte negativa. Algo que me parece también maravilloso es que, aparte de que el Eterno nos permite disfrutar de los alimentos, de la compañía, por ejemplo, en esta reunión, de apartar un tiempo para poder nosotros hablar y nutrir nuestra alma y que nuestro espíritu se fortalezca, es que, aparte de esa oportunidad hermosa, es esa corrección que nosotros llevamos al día, ¿no? Por ejemplo, creo que levantarse en la mañana, ver a esa pareja a nuestro lado, tener la oportunidad, por ejemplo, si vamos al estudio o al trabajo, tenemos labor y nos podemos ir con los bolsillos llenos. Entonces, y hay muchas personas que creo que me incluyo mucho yo, ¿no? Me he quejado, y esto me ha servido como para lección, y yo decir, he ido a la guerra hasta quejándome sabiendo que voy a salir victorioso. Entonces, punto a favor, y bendito sea el Padre que en esas reflexiones nos permite poder cambiar muchísimo acerca de nuestra conducta. Creo que el resto ya lo hemos dicho. No sé, ¿no? También hemos visto milagros bastante fuertes y poderosos, ¿no? Pues muchos han de decir, ya mi Padre me sacó del alcoholismo, a mí me sacó, por ejemplo, de ver cosas que no se debe ver, a mí me sacó de grupos que no debo juntarme. Pero también hemos visto cosas maravillosas, por ejemplo, tener un dulce descanso, eso es magnífico. Por ejemplo, gozar de la presencia de nuestra familia, eso es maravilloso. Saber que al otro día, en vez de pedir trabajo, tenemos la oportunidad de seguir trabajando, son cosas maravillosas. Tal vez no haya un río de pronto físico que nosotros veamos de par en par que se abre, tal vez no hemos visto que caen granizo y destroza todo alrededor, pero hemos visto, por ejemplo, que nos hemos despedido de nuestra familia y hemos llegado en la noche sanos y salvos. Hemos también tenido la oportunidad de poder abrazar a esa persona amada. Yo creo que son comparaciones pequeñas, pero que si lo miramos desde la perspectiva humana y de lo más sencillo, son cosas enormes. Entonces, creo que más bien por esa parte agradecerle al Padre que tenemos vida, tenemos salud, tenemos la fuerza para estudiar, para trabajar, para seguir nutriendo nuestra alma y continuar con ese camino de Torah. Amén. Muy bien. Se fue el tiempo. Unas 2 horas. Para usted, hermano. Son las 9:14. 9:04, tiene 5. Bueno, si alguien más tiene que hablar, o Que hable ahora que callé para siempre. puedes explicar. Llamar la atención.
Bueno. Esta es la estrella, sí. Ya han dicho muchísimo, ¿no? Si han estudiado. Eso es lo bueno que se han estudiado. Me falta. Para otro viernes, dice. Otro viernes. Primera de Amalek, 1, 2. Para la izquierda. Primero de Malik. Bueno. Esta parasha, bueno, es como todas, ¿no? Es muy importante, ¿no? En esta parasha, pues hay muchísimos puntos, ¿no? Como dijo la hermana Angie, hay muchísimos puntos que tocar. Y yo creo que no alcanzaríamos a tocarlos todos en un solo Shabbat, ¿no? Sin embargo, hay unos cuantos que no los dijeron, pues me dieron el privilegio de compartirlos. Y bueno, primero que todo, la parashá empieza con Beshalach, ¿no? Que significa como tal y envió. En otras traducciones se ha colocado como y dejó ir. Sin embargo, lo más literal de la palabra hebrea Beshalach significa y envió, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que concluimos a partir de ese título de la parashá, de ese encabezado? Es que menciona a Faraón, ¿no? Faraón envió al pueblo de Israel, lo dejó ir de Egipto. Entonces, mire, desde aquí seguimos otra vez con Faraón, ¿no? Con el tema de Faraón. Porque Faraón, como ya miramos durante todas estas parashas, últimas parashas, hemos visto cómo ha estado siempre en contra de que el pueblo de Israel vaya y adore al Eterno, ¿no? Un pueblo que a él no le pertenecía, por un tiempo le perteneció porque, el pueblo de Israel sin saberlo empezó a volverse siervos de Egipto, ¿no? Y terminó siendo esclavos de Egipto, de Faraón. Después viene el dueño propio, como quien dice, ¿no? Que es aquí el Eterno, y empieza a mover su mano poderosa para poder liberar a este pueblo, ¿no? Sin embargo, a pesar de que este faraón no quería dejar salir al pueblo, y por muchas señales y maravillas que el Eterno hizo, ese faraón nunca tuvo la intención de dejar ir al pueblo, ¿no? Tuvo sus oportunidades para poder arrepentirse y decir, listo, ya pasó demasiado en mi vida, ya pasó demasiado, mucha destrucción en este pueblo, para mi pueblo Egipto, y los voy a dejar salir. Pero esa no fue la decisión que tomó Faraón, sino que él prosiguió con su negativa de mantener al pueblo de Israel como esclavo de Egipto, ¿no? Como esclavos de Egipto. Y esta parasha, mire cómo empieza, Beshalach, y envió. Es decir, hasta el último momento, a pesar de que el Eterno ya había golpeado la parte más sensible, digamos, de un padre, de Faraón, que era a su propio hijo, a su primogénito, él aún tenía en su corazón, a pesar de que parecía que se había arrepentido. Aquí dice Beshalach, y dejó y envió, es decir, el control de él, yo los envío. Es decir, él todavía tenía en sí la intención de querer controlar. Yo soy dueño, entonces yo los envío. Otra cosa es, yo los dejé ir, o ya se me salieron de mis manos. En este caso él dice, yo los envío, como diciendo, son míos todavía. ¿Sí me entiende? Entonces mire cómo la intención de Faraón aún no había terminado, ¿no? La intención de Faraón todavía se sostenía en pie, a pesar de que lloró y le rogó que se fueran, y le rogó que se llevaran a sus hijos, hijas, rebaños, todo. Pero aún en el corazón de Faraón aún estaba todavía el no dejar ir al pueblo de Israel. Y esto lo vemos reflejado, ¿no? Miren, si quieren, miren allá ese cuadrito, allá lo hice el mapa. En ese mapa ustedes pueden ver del lado acá, de la izquierda, pueden ver lo que es Egipto, ¿no? Sí, por favor. Los dos bracitos, ¿alguien de pronto consultó eso? ¿No consultaron? Los dos bracitos que aparecen allí son adentraciones de mar, ¿no? En la tierra, ¿no? Que son justamente el mar Suf, ¿no? El Yam Suf, que es el mar rojo, pues se ha traducido así, ¿no? Pero realmente es el mar de los juncos.
Estos dos se llaman golfos, ¿no? Los golfos que son penetraciones de mar en tierra. Estos dos golfos se tiene entendido que por uno de esos fue que el pueblo de Israel cruzó, ¿no? Para poder ser libre de la mano de Faraón. Sin embargo, si ustedes se ponen a revisar en internet, ustedes se van a dar cuenta que todos los, casi, o mejor dicho, yo la verdad no he encontrado, que todos los mapas donde usted coloca mapa del éxodo del pueblo de Israel de Egipto, se dan cuenta que el pueblo de Israel lo ubican el cruce del Mar Rojo en el Golfo de Suez, ese golfo más grande, ese brazo más grande. Pero si ustedes se ponen a darse cuenta, si ese fuera el lugar correcto, sería incongruente decir que el pueblo de Israel celebró su independencia del pueblo de Egipto. Porque, ¿qué pasa? Si miran esa parte punteada allá arriba, de ahí para acá todo es Egipto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí es el problema, que tal vez la mala información, tal vez, bueno, muchas cosas que pudieran haber pasado hacen que haya una mentira en esta historia, ¿no? De que la gente haya creído una mentira hasta el día de hoy. Y eso es justamente lo que hace, por ejemplo, hoy en día el adversario, ¿no? Hacernos pensar que somos libres, pero realmente todavía estamos en su poder. Así como el faraón, los envíos, todavía son míos. Entonces, eso es lo que tenemos que darnos cuenta y pedir al Eterno mucho es discernimiento, ¿no? Porque podemos estar todavía, como decía el hermano, ¿no? Más del bando de los malos, de los que están en contra del Eterno, más que del bando de los que están con el Eterno. Entonces, mira, esa parte espiritual es algo muy delicado y sobre todo de ponerle mucho entusiasmo, digámoslo así, ¿no? De buscar siempre el obedecer primero que todo al Eterno, ¿no? Porque el Eterno es el que nos va a dar la libertad. Ahora, entendemos allí también, si ustedes también revisan los mapas, ese triangulito que aparece así entre los dos golfos, resulta que ahí en la mayoría de los mapas va a aparecer Monte Sinaí o desierto de Sinaí. Pero como ya dijimos ahorita, sería una incongruencia pensar que queda en la mitad de los dos golfos, ¿no? Porque todavía estarían en Egipto. ¿Qué es que cómo van a recibir la Torah en medio de Egipto? Entonces lo que, según lo que dice aquí la escritura, Pablo, en las cartas de Pablo, explica que él estuvo un tiempo en el monte Sinaí, ¿no? Cuando fue llamado por el Mesías, ¿no? Para que lo sirviera, ¿no? Le sirviera como apóstol, ¿no? Y él dice, dice que él estuvo en Arabia, en el monte Sinaí. Entonces cuando dice esto, cuando dice que estuvo en Arabia no queda dentro de Egipto. Arabia queda acá donde dice Madián, todo eso para allá queda Madián. Es, digamos, como tal Arabia. Es justamente el lugar, y es justamente lo que dice la Torah, ¿no? Porque anteriores para allá, miramos cómo el Eterno se apareció a Moshe en la zarza ardiente, ¿no? Una zarza que humeaba, que tenía fuego y no se quemaba. Y dice, eso tendrás por señal, Moisés, que tú, cuando hayas sacado al pueblo de Israel de Egipto, tú adorarás en este monte, dice. ¿Y dónde estaba en ese momento Moisés? ¿Qué estaba haciendo en ese momento cuando se apareció el Eterno en la zarza ardiente? ¿Qué estaba haciendo Moisés? Estaba pastoreando, exactamente. ¿Pastoreando las ovejas de quién? De Yitro. ¿Y dónde vivía Yitro? ¿Vivía en Egipto? En Madián, no. En Madián. Justamente, mire, ahí entendemos. Ya por el Brit Hadashah y por la misma Torah, entendemos que el pueblo de Israel no cruzó el Golfo de Suez porque seguirían en Egipto, sino que cruzó el Golfo de Aqaba, y ahí incluso le coloqué un puntico y dice Pi Hajirot, que es justamente a donde pasar. Si ustedes se ponen a mirar, también hay Michael Rood, no sé si lo han escuchado, es un investigador, ¿no? Un Nuevo Despertar. Él y otros investigadores hace muchos años encontraron justamente en ese tramo, en ese Pi Hajirot, ahí en todo ese puntico hacia adelante, hacia Madián, en toda esa parte del Golfo de Aqaba,
encontraron vestigios de carrozas, de carrocería egipcia hundida en el mar y coralizada, es decir, el coral se adhiere a las cosas metálicas, ¿no? Porque de ahí obtienen minerales. Entonces, ¿sí saben qué son los corales? Empezamos por ahí. Los que viven en Villaflor. Los corales son Un arrecife marino. arrecife marino. Eso, Es una perla. Yo, dice el hermano Bernardo. presente. Dice. Entonces, mire, ahí encontraron justamente, y mire que apareció algo muy importante, ¿no? En la mitad de ese tramo, no solamente aparecieron carrozas normales de las que utilizaba Egipto, porque en ese tiempo se hacían de madera, ¿no? Pero hay una carroza que es diferente a todas las demás, que es una carroza con ruedas de oro. ¿Y quién utilizaba ese tipo de carroza? Solamente la realeza, en ese caso el faraón. Ahí se hundió Faraón, con todo su ejército. Ni uno sobrevivió, todos se murieron. También murió. No, Porque decían en un dicen... estudio que no. Sí, Se quedó, no, sí, se es que- quedó. No, es que lo que La pasa es que... película se quedó, dice el hermano Jorge. Lo que pasa es que, bueno, hay varias versiones, ¿no? Ajá. Sí. O sea, la Torah dice que todos se hundieron, todos murieron. En el libro de Hazer, incluso en el Midrash, menciona que el Eterno dejó vivo, dice el faraón, para que viera lo que pasó. Sin embargo, la Torah, lo que aparece aquí, dice que todos murieron, todos murieron. Para Y que que él viera, o sea, él reconoció, viera dijo, y que viera, reconoció pues. el poder y que él ya no volvió como faraón, sino que ella reconoció, pues el Midrash dice que él reconoció Sí. ya el poder y ya se quedó así, reconociendo. Claro, esos son Reconocimiento. varias Yo creo que el digamos, man reconoció y murió. Yo creo. Pero no, en el mar no murió él. Entonces, ¿qué pasó con el faraón? es que esa es la Murió cosa. solo. Es que ahí, mire, ahí tenemos que entender algo, ¿no? O sea, no es en ningún momento es desprestigiar ni Midrash ni el libro de Hazer, no, pero si en algo tenemos que tener en cuenta es que lo que está escrito en la Torah es lo que tiene que marcar nuestra enseñanza y lo que ¿qué es? Y lo que realmente dice. Yo escuché que se murió y claro, pues ahí dice que se hundió, o sea, todo Egipto ahí dice, no quedó ni uno. ni uno Sí, quedó. ahí decía una parte O sea, que todos no quedaron- volverá a saber todos jamás. quedaron Pero los del cuerpos ejército no quedó ni uno. Por eso del faraón. Ahí dice, el que el para ejército ese de ejército, faraón, todos murieron. Todos, No, él todos, murió el solo de ejército. faraón, pero no, pues Pero también no está dice el faraón. Él enviaba, Dice que los No, es que también en la película él los queda egipcios mandando de acá, no, mira la película. Ah, y pero en la todos entran. película. Ah, no, La no, no, película. no, sí, no, Grandes héroes de la Biblia. pues sí, es que claro, los estudios dicen una... Claro. Ahí pues no estudio quita que la incluso Escuché la historia de él y sobre Claro. y hace aclaración, dice, ni uno quedó, dice. Ni uno, ni el faraón. Entonces ya que ¿quién quedó al mando? Nada. Entonces después No, dice, pues, quedó destruido el pueblo, pues. ¿Ah? Quedó destruido. después menciona, ¿no? Que bueno, el Eterno no permitió que el pueblo de Israel pasara por la parte de los filisteos, ¿no? Porque bueno, se iban a ver la guerra y pues se iban a devolver, se iban a desanimar de ser libres, se iban a devolver otra vez a Egipto. En esa parte pues hay muchas posturas, digamos, en cuanto a lo que se refiere, ¿no? El Eterno, ¿no? ¿Por qué no los llevó justamente por ahí? ¿Por qué los hizo dar esa vueltota por todo el monte, por todo el desierto, ¿no? Entonces ahí muchos mencionan, muchos comentaristas de la Torah o de los sabios han mencionado que cuando dice el Eterno, dice, a ver, que el faraón dejó ir al pueblo y no los llevó, dice, por el camino de la tierra de los filisteos porque aún era muy corto. Entonces esa frase donde dice que era muy corto, también se puede como tal interpretar que era todavía muy temprano, ¿no? Entonces cuando dice eso, muchos han interpretado esa palabra como que era muy temprano o estaba muy cerca el tiempo en que parte de la tribu de Efraín había salido 30 años antes, ¿no? Y habían muerto por causa de quieren salir antes, ¿no? De tiempo, ¿no? Aunque esto, pues como tal, dice en 1 de Crónicas 7, 20 al 24, en Salmos 78, 9, menciona algo similar acerca de los efraimitas,
de que ellos salieron mucho antes del tiempo establecido porque se equivocaron en los cálculos, porque ellos sabían qué tiempo tenían que salir. Pero ahí nos da una enseñanza muy importante, ¿no? De que mire que nosotros no tenemos por qué adelantarnos a los tiempos del Eterno para hacer las cosas. Hay muchas cosas que nosotros pensamos que o es ya o es ya. El Eterno o me cumple ya. Y no es como tal a nuestro tiempo, sino es al tiempo que el Eterno determina. Por ejemplo, les puedo dar un ejemplo en el libro de Daniel. Daniel vivió en Babilonia, desde el tiempo del exilio hasta que se terminó el tiempo del exilio de Babilonia. Y él duró allá durante el tiempo de Babilonia 70 años. Y 70 años era lo que el Eterno había dicho que iba a permanecer el pueblo, el reino de Judá bajo los babilonios, bajo el dominio de Babilonia. Una vez terminó esos 70 años, es cuando este Daniel ora al Eterno por misericordia para que el Eterno recuerde esa promesa y lo saque de Egipto, lo saque de Babilonia. Entonces mire que no se adelantó al tiempo. Ahora también hay que entender, ¿no? Obviamente, como dice la parashá, nos dice que, bueno, el Eterno ya tiene dadas sus promesas, o sea, ya el Eterno desea que no solamente oremos, sino que también pongamos en acción las prácticas. Pero también tenemos que tener discernimiento para saber cuándo van a ser esos tiempos. Porque qué tal uno tirándose a la deriva y sin saber algo, sin que el Eterno se lo haya dicho que lo haga. O tal vez tomando decisiones propias que de pronto el Eterno no haya decidido que uno lo tome. Entonces es importante que no solamente tengamos una vida de oración con el Eterno, sino que también pongamos en práctica, pero a la vez también tengamos discernimiento para saber cuál es el camino que el Eterno quiere que tomemos. Porque en este caso el Eterno no se hubiera podido pasar por allá cerquita. Mire que hay en toda esa esquina, en toda la esquina de arriba donde está punteado, toda esa esquinita de allá, todo eso era ya canal. Era facilito, pasar de un momento a otro sin pasar el río. Pero el Eterno, ¿qué quiso? Pasarlos por acá abajo, ¿por qué qué? Porque tenía que nacer un pueblo. Hermano, creo que el otro año que miramos esta parte, usted nos contaba que ¿cuánto tiempo duró más o menos de que salieron de 11 Egipto? días creo que era que decían. Creo que era 11 días que salieron de ahí hasta cruzar el mar, ¿cierto? 11 días creo que era. A ver, no recuerdo. ¿Cómo era? A ver. Creo que usted nos hablaba acerca de que eran unos cuantos días, creo que eran O de sea, 11 a 15 días que tardaba el pueblo en llegar hasta ahí, ¿no? O sea, y hubo pues ahí como un milagro porque ellos lo hicieron en menos tiempo, ¿no? 3 días. 3 días. Lo que usted nos estaba hablando acerca de que... Habla de 3 días, pero no me acuerdo bien. No, pero no creo que eran de 3 días. Sí, 3 días es. ¿Sí? No de 11, o sea, como que Sí. no sé si era el camino normal, tenían que demorarse 11 días, Sí, pero pero ellos algo de fueron los 3 días llevados escuché. tan rápido y creo que fue en 3 días. ¿No se acuerda usted? Enséñame eso. El caso es que, por ejemplo, verano, sí, o sea, es como hacer una analogía, ¿no? Del tiempo que el pueblo sale de Egipto hasta el lugar donde debe pasar. Eso es una referencia del proceso que hacemos nosotros, ¿no? Y de que porque a veces si hay un camino más corto que nos permita a nosotros ir al lugar donde tenemos que estar, el Eterno a veces nos permite pasar el camino más largo, ¿no? Creo que hay una frase que dice que en el desierto el Eterno conoce o revela nuestro corazón. Entonces, más que todo, por ejemplo, él les pudo abrir brecha como para que pasen en un par de días, pero en ese par de días creo que no era o pasó el tiempo prudente como para que ellos se mostraran, tanto como está lo que les hablaba hace un ratico, las debilidades, los miedos, las incertidumbres, porque después de haber visto tantos milagros y tantas cosas buenas, el pueblo mismo empezó a renegar. Entonces yo creo que es casi prácticamente en nuestra vida es lo mismo. Si nosotros tenemos la brecha para llegar a un lugar fácil y rápido, tal vez no podemos ver las cosas negativas nuestras. Pues más o menos eso es lo que le quería comentar con relación a los distintos tiempos que el Eterno les permitía. Una, la opción de ir más rápido y llegar al destino más pronto, que tomar la brecha más larga. Claro, porque por ejemplo, mire que si lo aplica el destino, si lo aplicamos de pronto en una relación amorosa, por ejemplo, usted conoce más a su pareja o más a su compañero en un tiempo un poquito más largo. Entonces usted toma una decisión, si sí o si no. Entonces,
pienso yo que como humanos no nos gusta el camino largo, pero es necesario. Es necesario. Así es. Todos queremos camino rápido. corto. Claro, es un camino corto. Otra cosa que decía también es que, bueno, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que ni siquiera alcanzó a que el pan se leudara, ¿no? Salieron muy rápido, ¿no? Eso fue de un momento a otro. Ahí pues se cumple lo que y comieron también el cordero, ¿no? Y también con el matzá, las aguas Eso amargas. fue después de la pesa, ¿no? Sí, o sea, ellos cumplieron pesas y en ese momento los echaron. Váyanse porque aquí ya no les queremos más. Y recogieron oro, recogieron vestidos de todo lo que les dieron los egipcios y los mandaron. Entonces hay muchas especulaciones, posturas, ¿no? De todo lo que pudo haber pasado en ese desierto, ¿no? ¿Cuánto tiempo pudo haber pasado? Una cosa sí es muy importante, ¿no? Decir, ¿no? Algo que se alinea con todo tipo de posturas. Es que en ese desierto, dígame, llevando cargas, llevando animales, a pie, en pleno desierto, y tener que pasar todo ese desierto, son como, ¿cuántos kilómetros que decían? No recuerdo, son más de 200 kilómetros, creo que son los que tienen que pasar todo ese tramo desde Egipto hasta... ¿De aquí a Cali cuánto hay? Sí, más o menos eran... No, de aquí a Tumaco son 300. Como 700 pedazos, ¿no? No, creo que sí es una distancia bastante grande. Y pasar todo eso durante 3 días, o quizás durante 7 días, como muchos también lo han dicho, eso ya es algo sobrenatural que haya pasado, ¿no? Que imagínense a pie, con niños, ancianos, y tener la fuerza, que el Eterno les haya dado la fuerza para que hayan llegado. Ese fue un milagro. Pues. Pero aquí a 5 cuadras ya estoy aquí. Sí, imagínense uno de pronto de aquí en hacia el centro ya saca de la lengua. Imagínense el Eterno lo que colocó en él, porque dice, ¿no? Dice la palabra, dice bien claro. Por el mismo alimento que les daba, que les daba los nutrientes necesarios. Y dice, ¿no? Que cuando salieron con una determinación de no volver a Egipto. Y justamente esa determinación que colocó el Eterno en ellos hizo que ellos pudieran llegar a ¿De cuánto milagro que hubo? Para mí creo que debe haber sido un milagro también que haya sido, ¿no? Que ellos iban concentrados en lo que iban a hacer prácticamente y ese tramo prácticamente se redució, digamos así. Porque usted se ha dado cuenta cuando uno camina y va concentrado en lo que va a hacer, a usted se le hace corto, se le hizo cortico, dice. Claro. Pero uno va pensando en otras cosas, dice, no, se me hizo largo. Llegué rápido. Entonces, llegué rápido, dice uno, ¿no? Sí, y mire que lo que dice el Eterno, ¿no? Y dice que tanto ni cuenta. que el Eterno colocó tanto columna de nube como columna también de fuego para que ellos pudieran caminar durante el día y durante la noche. Imagínense, camínense 7 días así, a ver si llega, solito. Entonces eso también fue un milagro, que nos hace entender al Eterno, que el Eterno no solamente está con nosotros en todo tiempo, sino que aún en el desierto Él nos da las fuerzas. Tenemos que entender eso. El desierto Él nos con todo un poco de gente y esos animales, imagínense, ¿cuántos kilómetros dice? ¿200? No, eran más de 200, no recuerdo, alguien se lo puede consultar, que es que yo tenía el dato, pero se yo creo que ni uno solo no lo anda así. Eran bastantes. Y no Casi 3 millones creo que dice más o menos. Sí, porque más o menos 600.000 familias serían hombres y los hombres tenían familias y las familias más o menos tenían de 4 a 6 hijos. Sí, las mujeres dice que parían de 6 a 7 niños. Los que tenían Todo eso fue milagro del Señor con su pueblo, pues prácticamente. Dice, Pijajirot significa, es muy parecido a un término que es pitón, ¿no? Que significa boca cerrada, ¿no? Pero Pijajirot significa boca de la libertad, ¿no? Por algo entendemos que el Eterno nos pasó por ahí. Balsefón, ya el hermano explicó que era un dios, ¿no? Un dios que tenían los egipcios, que el dios del mar. Sin embargo, imagínense, el Eterno dijo, bueno, ya los saqué de todo, ya destruí todos esos dioses, la credibilidad de esos dioses. Faltó el del mar. Pero faltó ese de ahí, y me voy a ir por ahí, contra ese también. No voy a dejar ni uno. Y ahí es donde reconocen, ¿no? No, y los estudios dicen que él al momento de destruir la idolatría, cuando estaban todavía en Egipto, él dejó a ese único Dios, para que dice al final, él
los egipcios sigan pensando que él es el que hace milagros. Él no lo dejó, él lo dejó para que los demás egipcios, porque si no el Eterno podía haberlos destruido cuando destruyeron toda la idolatría cuando estaban todavía ahí. Los cogió a todos, no dejó ni uno solo sin derrumbar. Sí, y lo dejó ahí. Esos 350 kilómetros. Sí, imagínese. Son de aquí a 3 días. De aquí a ¿Cuántos días poseen? ¿No? Rashi dice 7 días, ¿no? Otros comentan que son 7 días. Para mirar lo que es 7 días, por ejemplo, puede ser que el Eterno pues es un Elohim de orden, ¿no? ¿Cierto? Y cuando miramos que el pueblo de Israel tuvo Pesaj, salió en momento de Pesaj, como dice la palabra, que salieron corriendo de allí de Egipto, y estuvieron 7 días en el desierto. Entendemos que después de Pesaj, en las fiestas, ¿qué sigue? Hamatzot, 7 días, imagínense. Entonces, mire, ahora entendemos, por ejemplo, con esta postura de Rashi, entendemos que estos 7 días que pasaron en el desierto, el pueblo de Israel cumplieron Hamatzot. Estuvieron comiendo, el pan sin levadura. Pero ¿cuál es el propósito de Hamatzot? El propósito de la fiesta, acuérdense. Sacar la levadura de la casa y de ¿dónde más? De nosotros. De nuestros corazones. ¿Y qué es lo que hace el desierto en nuestras vidas? Nos forma el carácter. Nos saca a flote lo que nosotros somos. Porque nosotros cuando creyente que está bien en todo, la nevera llena, bien con sus hijos, con su familia, con todo, simplemente pues, ¿qué pues se puede mirar de ese creyente? Pues, está bien. ¿Qué cosas malas puede salir de él? Pero cuando está con hambre, en la necesidad, cuando está peleado con la familia, con la esposa, con los hijos, ahí se mira quién es esa persona. Entonces, mira, esos 7 días, cuando llegamos a la fiesta de Hamatzot, que no falta mucho, y de Pesaj, vamos a entender que sacar la levadura de la casa solamente es un simbolismo de sacar la levadura de nuestra casa primera, que es de nuestro corazón. Y tenemos que sacarla. No tenemos que dejar un poquito, porque es un poquito de leuda, ¿qué hace con la masa? Queda otra vez pasan los 7 días y sigue todo el año. Sigue Hasta otra el vez. año y lo mismo. Lo mismo, claro, leudado. Eso nos pasa, lo que decía el hermano Mauricio. Claro, no, es tremendo esa vaina. Y viéndola que fueron 350 kilómetros, imagínense 7 días, o sea que los venecos quedaron pendejos, imagínense. Los que caminan desde allá hacia acá. Listo. Vale. Seguimos mañana, ¿vale? Listo, hermano. Por último, solamente quiero mencionar, en el Cántico de Moisés hay una parte muy importante, ¿no? Porque menciona Yeshua, que significa salvación. Y ese justamente es el nombre del Mesías, ¿no? Solamente que en este caso está... Nombra a los dos, ¿no? Ajá. Los nombra a los dos. De Josué y Yeshua, ¿no? Yoshua, ajá. Yoshua es el nombre largo, digamos, de Yeshua. Entonces, eso lo vamos a ver después. Entonces, gracias, Alejandro. Gracias por su atención. Amén. Y arrancamos. Bueno, bendito Padre, te damos gracias por permitirnos estar delante de tu presencia, Padre, en esta mesa, haber disfrutado de estos alimentos, estamos saciados de lo que tu mano bondadosa nos da. Gracias, Padre bendito, porque así como alimentas nuestros cuerpos, Padre, físicos, también deseas que nuestras almas sean alimentadas, Padre celestial, con tu enseñanza, con tu doctrina, Padre celestial, con tu Torah, Padre celestial, que nos llega cada día, Señor, de nuestras vidas. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Rey del universo, que nos apartas entre todos los pueblos y nos has dado una Torah de verdad, Padre celestial, una Torah, Señor, que es nuestra guía y nuestra luz, Señor, para nuestros días, Padre celestial. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. ¿Lo has grabado? Sí, ya está grabando. Ah, sí. Claro, usted es el personaje principal, venga. Bueno, pues ¿quién quiere empezar? Venga, Ahí va el mamá. Ya voy. De una vez, porque si no, después me dejan sin idea. No, después ya no tengo nada que hablar y me dicen Es que dijo el hermano, también lo que dijo el hermano. Vamos al aire. Bueno, pues primero, la paracha se llama Beshalach, ¿no? Que es y cuando envió.
Bueno, o sea, algo que me pareció interesante fue que, bueno, más que todo lo del, ¿no? El mar rojo, o el Jiangsu, pues, que es considerado, ¿no? El mar de los juncos. Nos habla ahí mucho de lo que es la fe y la certeza, lo que es esa bitajón, la confianza, la fe que tenemos que tener en el Eterno al momento de todas las dificultades que de pronto se nos presenten. No tenemos que esperar que a un milagro como tal, si me entiendes, como estar esperando, no, es que yo hago esto porque o yo oro o yo voy a tal parte porque si quiero que me vaya bien o porque quiero que el Creador me haga un milagro. No, Él dice que Él se manifiesta cuando uno le demuestra que tiene la plena certeza en Él. En este caso los israelitas ya estaban que en la punta del mar diciendo, bueno, ¿de aquí qué hacemos? Unos dijeron, bueno, peleemos. Otros dijeron, no, pues cada quien por su lado y sálvase quien pueda. Entonces, y otro no, hubo un hombre donde él sí se metió al mar y ya estaba hasta por el cuello del agua y es donde uno dice ahí, listo, quiero, el indio es como, porque quería probar al pueblo cómo estaba su fe, porque él decía, yo pude haberles dicho como que, miren, no se preocupen que yo voy a partir el mar. Pero no lo hizo, porque dijo, yo quería ver cómo se estaban comportando, cómo era su confianza en mí. Entonces ya al momento nos dice pues como que, también la parte donde le dice el Eterno a Moshe, ¿por qué me oras? O sea, ¿por qué clamas a mí? Actúa. Entonces a veces nosotros no solamente nos podemos quedar en oración, sino nosotros no nos atrevemos como tal, si no nos atrevemos a esa parte donde le tenemos miedo. Entonces si por ejemplo tenemos un proyecto o cualquier otra cosa, tenemos que lanzarnos ¿para qué? Para que el Eterno actúe, porque si no, si nosotros nos dejamos invadir del miedo, de las inseguridades y de todo, pues la verdad no. Entonces es lo que nos enseñan, esa certeza y esa fe que tenemos que tener en el Eterno. Algo pues también muy chévere que me pareció es que el mar no solamente se abrió mitad y mitad, sino que se abrieron 12 pasajes o 12 caminos. Entonces es algo pues impresionante, ¿no? Extraordinario, la verdad, y que el piso estaba totalmente duro, que las paredes eran transparentes y que se podían ver entre sí, que sí, eran también rígidas como una pared, pero que si metían la mano pues podían tomar el agua, o sea, era algo chévere. Entonces, eso en cuanto pues a hablar, obviamente muchas cosas más que se puede hablar del mar de los juncos, ¿no? Y de lo que pasó en ese entonces. También me pareció chévere o muy también importante que también destaca mucho lo que es la confianza, que es en la entrega o cuando le da el maná, el Creador manda el maná. Entonces nos dice que nosotros no tenemos que preocuparnos por el sustento y que cada día dice que el pueblo de Israel lo recogía. Entonces, ¿por qué nosotros nos vamos a preocupar por el mañana si es el Creador quien nos mantiene y nos sostiene prácticamente? Entonces también fue algo chévere y tuve la oportunidad de leerlo también en hebreo, toda esa parte donde habla del maná, y lo hice también de manera cantada. Entonces me pareció súper chévere esa parte del maná. Y también pues de lo que nos habla es de el agua amarga que ellos querían, pues empezaron ya como tal a quejarse, cosa que uno pues a veces dice, bueno, o sea, tienen todo, les dio todo, o sea, hicieron un milagro súper extraordinario y pues el pueblo pues en ese entonces se quejó. Y pues ahí fue donde comenzó la queja. También hablaba de lo del agua, que estaba amarga, pero el Eterno le dijo a Moshe que coja un árbol, una rama, y que lo coloque en el agua y el agua se endulzó. Entonces, pero decía que este árbol era de ajenjo, que también es amargo. Entonces dice que pues lo amargo pues se endulzó, o sea, menos por menos más. Entonces, y por último pues la pelea como tal de Abimelech, y que es generación por generación. Amalek, cierto, perdón, Amalek, que es esta pelea y que esta pues batalla es generación tras generación por lo que y ya. Y también otra, pues eso fue al inicio, también decía que porque el Eterno no les permitió pasar por los filisteos, era porque pues nosotros tampoco no queremos, el Eterno también nos enseña ahí
que no todo puede ser tan fácil, que no podemos, porque era literal, el trayecto iba a ser muy corto. Una por eso y otra pues por la batalla, porque no querían que se asusten si llega a haber batalla, si es que llega a haber, porque es que no podían tampoco atacar a los filisteos, ¿no? Entonces dice que el Eterno no podemos obtener las cosas fácilmente, que cuando nosotros tenemos algo y estamos en el camino o en el proceso y se nos presentan trabas, no podemos decir como que, ay, entonces Elohim no quería, porque es que ya tengo una traba, entonces ya no, que son cosas donde uno debe seguir y seguir y seguir o perseverar hasta alcanzar, porque si no, pues si todo fuera fácil, pues no, al Eterno no le gusta eso. Entonces, más que todo es eso, que el proceso lo debemos llevar paso a paso, ¿listo? O sea, que todo es como tal un proceso. Y ya. Y obviamente después de cada vez muchas Pero no nos dejó nada. No nos dejó nada. No, sí, eso hay muchas más. Tampoco me dejó a mí. Ya habló todo. Chalón. Nos vemos mañana. Ay, no, sí, eso hay hasta mañana. De cada cosita. Ay, también en esa No, espera, esto sí es importante, porque también me parece interesante. Es que en esa paracha aparecen los 72 nombres del Creador. Entonces, si es que, o sea, de 3 versículos sale esa triada y se hacen los 72 nombres, y con esos 72 nombres fue que se dividieron también las aguas, ¿no? Entonces, también eso me parece súper interesante, súper chévere. Y también. Ya, hasta ahí yo Me ya acordé llego. de Moisés. Así, no, ya. Besito. ¿Listo? ¿Alguien más? Si quiere Paso, que compartir. dijeron todo lo que decía. Hermana María. No, sí hay hartas cosas. Dice, o sea, aquí haciendo una, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí en dejó salir, dice, ¿no? O cuando envió, lo podemos tomar por ambas partes, ¿no? Tanto como del Eterno como de Faraón. Porque él dice, Faraón ya pues al ver todo lo que había acontecido, él decide dejar ir al pueblo. Bueno, váyanse. Pero también en la parte del Eterno, dice, él permitió que dije, listo, salgan. Porque él es el guía. Porque entonces ahí cuando dice que se lo puede tomar de las dos partes esta paracha, tanto del Faraón como del Eterno, porque dice cuando envió, ¿qué envió el Eterno al pueblo? La libertad. Dijo el Faraón, yo los dejo ahí, ya vayan, ya no quiero nada, saber de ustedes, vayan. Ya ahí ya cumple el Faraón, los deja ir. Pero ahí ya empieza el papel de quién, del Eterno, dice. El Eterno, cuando ellos ya atraviesan el mar, ¿el que les da? La libertad, dice, yo les entrego ya la libertad. Entonces aquí es donde dice que, ya hablábamos la vez pasada, que que es libertad, ¿no? Dice que dejarlos ir no quiere decir que ellos sean libres ya, no, ya quedamos libres y ahora voy a hacer lo que yo quiera. Dice, no, porque cuando ellos atraviesan el Mar Rojo, ¿entran a dónde? Al desierto, dice. Ahí es donde empieza el desierto, dice. Y para nosotros, ¿qué nos han enseñado que es el desierto? Lo que acontece en la vida, ¿no? El desierto, él dice, bueno, hoy te vas a enfrentar a tu desierto. Pero en ese desierto dice, yo voy a ser tu guía. Porque aquí nos manifiesta en la paracha, dice que él su presencia va a estar en una columna de nube y en una columna de fuego. Entonces él siempre va a estar la presencia de él siempre va a estar con ese pueblo, con el pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que ellos fueran formando el carácter, dice. Porque ellos al dejarlos, el Faraón al dejarlos libres, dice que ellos dejaron la esclavitud, pero su mente, su corazón todavía estaba en Egipto. Por eso él dice, y cuando empieza dice, vámonos por aquí, no, vámonos por acá más bien. Y mire que a veces en la vida de cada uno de nosotros, ¿qué hace uno? Bueno, váyase de aquí al INEM. ¿Usted qué busca? El camino más corto. El camino más corto, ¿no? ¿Y el Eterno qué buscó? El más largo y más seguro. Más seguro pues porque él iba con ellos. Pero él sí, no sé, como sea, él conocía y sabía que era, pero porque dice que lo llevó aquí.
porque él dice porque era para volver a endurecer el corazón de Faraón, dice. Entonces dice que él los metió por el lado de acá, y ellos, el pueblo, el Faraón venía, ¿no? Y uno de los miembros del Faraón les dice, mire, quedaron encerrados. Eso es un estudio que hay, ¿no? Un estudio que hay. Quedaron encerrados, dice. Se fueron por tal lado y no tienen salida. Pero eso el Eterno lo hizo intencionalmente para que ellos entraran. Entonces dice, en ese estudio dice que hablan de un Dios del mar. Eso. Entonces dice él, el Eterno tiene poder, hace sus maravillas en la tierra. Pero el Dios del mar, con el Dios del mar no va a poder, porque pensaban ellos, pensó la gente de Faraón. Bueno, sí, ahora vamos y los cogemos y los acabamos. Esa era la idea, ¿no? De que el Eterno, Faraón, permitió que ellos entraran, y era para que Faraón siguiera viendo el poder y la grandeza de él. Cuando ellos entran, es donde ya ellos entran a la mitad del camino del mar, y es donde ya empieza todo, ¿no? Entonces aquí dice que él confundió a Faraón, creyendo que los iba a coger y que se habían perdido y todo eso, y ellos hasta creían en el Dios del mar. Dijeron, no, el Eterno aquí no puede hacer nada, porque él actúa es en la tierra, más en el mar no. Entonces ahí demostró otra vez el Eterno que otra vez falló el Faraón. Y volvió pues a demostrarle su poder, de que el Eterno es el Todopoderoso. Entonces ahí es donde nosotros debemos empezar aquí a tener ese carácter de poder decir, Él es el Todopoderoso, que todo lo puede, en el cielo, en la tierra, en el aire, en el fuego, en todo lado. Nosotros ya debemos aprender a decir, Él es el Todopoderoso. Entonces acá también nos da, dice una enseñanza, pues dice que Moshe, él dice, se preocupó ¿por qué? Por cumplir un juramento a Joseph, ¿no? Porque él dijo, que en el tiempo de antes Joseph les dijo que por favor, el día que yo muera, por favor mis huesos los lleven a la tierra prometida. Y aquí nos enseña, dice, mire que mientras el pueblo de Israel se preocupaba por coger las riquezas de los egipcios, Faraón cogió los huesos de Moshe, cogió los huesos de Yosef. Él ya tenía y se preocupó por cumplir el juramento que el pueblo le había hecho a Joseph, de coger sus restos y llevarlos allá. Mientras el otro pueblo que buscaba las riquezas, las alhajas, el oro, la plata, todo eso. Y Moshe les demuestra esto, dice que a veces uno, ¿verdad? Dice, nos interesamos por otras cosas, y menos en las promesas, juramentos que hayamos hecho. Miren, ¿quién hizo el juramento? El pueblo. Porque él les dice, y se hizo un juramento y ya hay que cumplirlo. Entonces miren que aquí también nos enseña aquí Moshe el cumplimiento de esos juramentos o de esas promesas que se hagan. También aquí dice que ellos, que le dio el pueblo, que no los pasó por el pueblo de los filisteos, ¿no? También tiene su historia, ¿no? Sí. Porque también anteriormente dice que ahí hubo mortandad del pueblo hebreo, ¿no? Primera de Crónicas. Ajá, entonces dice que ellos, dice, de pronto pasaban por ahí y ¿qué iban a encontrarse? Los huesos. Los huesos, los restos, dice, ¿de quién? De su pueblo, y por eso dice que el Eterno, por eso dice, aquí nos enseña que el Eterno conoce todo lo que nosotros hacemos, pensamos, todo, aquí no hay nada que ocultarle. O sea, aquí nos abre a nosotros la mente de decir, aquí lo voy a engañar al Eterno. No, mire, aquí dice, él sabía todo. ¿Por qué no los metió él? Mire, hay tantas hipótesis, ¿no? Dice, bueno, no los meto porque inclusive que en ese camino murió, ¿quién que murió ahí? ¿Lea fue? No me acuerdo. ¿Qué sería? Que la que se devolvió y en el camino murió, dice, la de Jacob. Raquel, Rachel, ¿no? Raquel. Y ella murió, dice ahí. En una paracha anterior
hablaba, dice que ella falleció en el camino, y fue ahí en ese camino entre los filisteos. Y era para que eso, y mire que más adelante iba a servir para algo. En Belén, cerca de Belén creo que fue como murió ella, no me acuerdo. Pero fue en el camino. Eso fue parte de lo que es la franja de Gaza, cerca de por ahí. Entonces, mire que entonces aquí nos enseña a que debemos nosotros cumplir las promesas hechas o que alguien haya hecho, ¿no? Porque aquí se está dando, por ejemplo, nosotros en la vida cotidiana, ¿qué decimos? Era la voluntad de mi mamá, era la voluntad de mi padre, o era la voluntad de mi hermano que lo entierren así. Y esa era una de la voluntad de Joseph. Cuando ya quiero que mis restos los entierren o me lleven a la tierra prometida. Mire que ahí pasaron 4 generaciones, ¿no? Imagínense. Imagínense. O sea, cumplirle la promesa a un bisabuelo o tatarabuelo. Imagínense. Y a veces uno dice, no, el muerto al hoyo y el vivo al baño. Se olvidaron. Claro, y mire cuántos años duraron que terminó toda esa generación. Claro. Porque esa fue extinguida por el Eterno. Pero eso es como sagrado, ¿no? Que cuando uno le hace una petición y no la cumple, ¿no? Claro, si uno se compromete, tiene que cumplir. Por eso hay un versículo, ¿no?, que dice que no nos apresuremos a hacerle votos. Y si hacemos un voto, no tardemos en cumplirlo, ¿no? Porque no se demora en cumplirlo. Entonces, mire, también aquí nos enseña de que el Eterno en cualquier situación que nosotros nos encontremos, su presencia siempre va a estar con nosotros. En ese tiempo se manifestaba como con la nube y el fuego. ¿No? Entonces, mire que y también hay aquí otra que me llamó la atención. ¿Dónde fue? Pero se me fue. Dice Bechalá significa cuando dejó ir. Israel sale de Egipto, pero Egipto todavía no ha salido del corazón del pueblo. Y esto se ve, también aquí nos habla, ¿no? Y también aquí también vuelve y nos da la enseñanza de la murmuración, ¿no? Mire que el pueblo murmuró. Y acá hay una enseñanza donde decía que cuando nosotros tenemos la costumbre de hablar, por ejemplo, del líder, del pastor, de los hermanos de la congregación, dice cuando nosotros estamos en una congregación y empezamos a murmurar entre nosotros, dice que no se murmura por nosotros, de nosotros, sino se murmura contra el Eterno. Entonces nosotros debemos ser muy cuidadosos con esa cuestión de la murmuración. Entonces mejor uno guardar silencio, o si tiene algo que decirle, vaya directamente al hermano y dígale. Porque él dirá, mire, el hermanito esto, el hermanito este otro. Creemos que estamos haciendo bien y creemos que le estamos hablando de X hermano. Pero no, dice, cuando se habla, se hace esa clase de comentarios, no comentarios, ya entra a ser murmuración, dice que no murmuramos contra esa persona, sino directamente contra el Eterno. Eso fue lo que les dijo Moisés. Pero ¿qué me dicen a mí? Dice, si yo acaso tengo la culpa, me echan la culpa, nos trajiste aquí a morir, queremos agua y hay agua, pero no podemos tomar, para que nos hubiéramos quedado allá, bueno, todo el cuento que nos dice aquí. Entonces ahí es donde dice que él les dice, si murmuran no murmuran de mí, están murmurando desde el Eterno, porque yo lo que hago es que cumplir y obedecer lo que el Eterno me está mandando a hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y más bien evitar eso, porque aquí ya nos enseña que no se habla ni se murmura del X o Y hermano, sino directamente de nuestro Padre Eterno. Entonces también dice el Eterno, dice, la Parashá no trata solo de la liberación, sino de la transición espiritual. El Eterno guía, aunque el camino no sea el más corto. Entonces el camino rápido no siempre forma carácter. El Eterno prioriza formación antes que comodidad. La fe madura en procesos, no en atajos.
a veces dice, o dice aquí, o nos hacemos las preguntas, dice, ¿por qué tan difícil? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tan duro? Qué difícil esto, ¿no? Qué difícil la vida. Pero entonces dice que cuando uno se hace las preguntas, esa clase de preguntas, el Eterno contesta y dice, ¿por qué te estoy formando? Y a veces es lo que no queremos, la formación. No queremos que nos formen o nosotros queremos hacer lo que uno a razón de ser humano quiere hacerlo. Pero no es así. Hoy en día uno ya conociendo ya las cosas del Eterno, todo lo que nosotros hagamos primero a Él. Primero al Eterno. Todo plan, todo proyecto, y eso ya se ha venido hablando. Pero mire, hoy vuelve y nos dice que nosotros el primer lugar tiene que ser para Él. Entonces, y dejarnos formar, permitir que el Eterno nos forme conforme a su voluntad. Pero a veces nosotros hacemos lo contrario. No, yo no. O queremos todo rapidito. Pero mire que el Eterno anteriormente nos dice, no, por el camino corto no, vámonos por acá, por el más largo. Entonces, pero ese camino más largo trae un propósito divino. Y ahí es donde tenemos que nosotros llegar a entender eso. Si el Eterno no me metió por acá, es porque Él quiere algo bueno conmigo. Entonces a eso también pues aquí nos habla, aquí hay un tema muy importante y muy bonito que es lo que es como decir, dejó establecido lo que es el Shabbat, ¿no? Es un tema muy bonito también que mire y vuelve y nos dice que el Shabbat fue creado no por ley, no cuando antes del Sinaí, nos dice, antes de las leyes escritas, en la creación, en la creación de Él, fue creado el descanso del Shabbat. Entonces es algo muy bonito, ¿no? Nos habla aquí del por qué él le dice en los 6 días que coja el maná y el séptimo es que coja El El sexto día puede coger doble. el sexto la doble porción y el séptimo no tiene nada. Mas sin embargo, miren que el corazón de ellos, y salieron, imagínense, y así no somos nosotros. así igual. De hecho, hasta quisieron no nos desprestigiar a Moshe, ¿no? Que quisiera Y pusieron un poco de maná para regar un maná Para que crean que sí que no. bajó o llovió. Ajá. Y dicen que descendieron pajaritos y acabaron con todo ese maná que ellos pusieron, ¿no? Para no hacerlo. que sea restaurado el honor de Moshe. Y también mire que, y lo bonito pues de ese texto, de ya cuando habla de lo que se estipula el Shabbat, lo que las órdenes o las ordenanzas que el Eterno da, y también nos deja una gran promesa, ¿no? Que Él dice, después de que pasa todo eso, le dice, si ustedes obedecen mis ordenanzas, mis estatutos, Estamos en vivo. las enfermedades que yo di al pueblo de Egipto, ustedes no las van a tener. Miren esa promesa que Él nos hace. Por eso es que con el Eterno no es nada gratis. Y eso se ha venido hablando, que no es nada gratis con Él. Si yo hago un sacrificio por estar con Él, por hacer las cosas de Él, por preferir las cosas de Él, Él nos tiene una recompensa. Y mire la que le deja al pueblo. ¿Y por qué no podemos nosotros tomarla de ahí? Que si yo obedezco, aquí dice el Padre o el Eterno le dice al pueblo, si obedecen mis ordenanzas, mis estatutos, de las enfermedades que yo dejé o de las plagas que yo le dejé al pueblo de Egipto, ustedes no las van a tener. ¿Qué más queremos? ¿Qué más promesa queremos? ¿Es por qué? Entonces mire que nos falta que la fe, la confianza, lo que decía Angie, ¿no? La certeza. ¿Cuántas veces oramos, cuántas veces clamamos? Pero Él dice, ya basta, ya no clamen, pongan en práctica lo que han aprendido. Eso es lo que nos quiere decir este paracha. ¿Para qué claman? Yo sé todo el clamor, yo sé todas las oraciones que el pueblo ha hecho. Ahora lo que yo quiero es que actúen. Y cuando Él dice que actúen, para poderse abrir el mar, dice que ellos tuvieron que empezar a caminar. Del resto, ¿cómo iba a empezar el milagro? Si ellos quedaban quietos, ahí hay que se abra, hay que se abra, no. Eso es lo que el Eterno quiere de nosotros. Nosotros dice que ya basta de oraciones,
basta de clamor. ¿O es que no tenemos la certeza? Claro, es una cosa y otra, no es solamente oración. Exactamente. Pero él le dice basta, porque él ya conoce. Y él parte de que nosotros conocemos, que no queramos es otra cosa. Entonces él dice ya no, háganlo. Si usted sabe que mentir es pecado, ¿por qué sigue mintiendo? Eso es actuar. Eso es conocer la enseñanza de él. Eso es conocer la Torah, las leyes de él, los estatutos de él, los mandamientos de él. Ya los conocemos, pero no queremos. Entonces, ¿dónde está la certeza? Eso es lo bonito que nos deja esa paracha, ¿no? Donde él, y con qué, imagínense, yo me imagino aquí con qué tono le diría a Moshe. No le diría, ya Moshe, hombre. Yo creo que le dijo fue como regañando, como llamándole la atención, ya basta Moshe, actúa. Levanta, dice, tu mano y... Exactamente, actuar. Actuemos. Eso es lo que quiere el Eterno de cada uno de nosotros. De que nosotros ya conocemos de la palabra que decíamos en la paracha anterior, que la palabra debe ser dada a conocer. Y escuchaba también, decía un líder por ahí, decía, es que se nos dejó dada la orden, por decirlo así, ir por las naciones y que Su palabra. predicar, dice, ¿no? La mala interpretación, dice, no es predicar, ir por las naciones y enseñar la palabra, enseñar lo que nosotros hacemos aquí, enseñar. No es ir a predicar es una cosa y enseñar es otra. Él dice que en el original no está la palabra predicar, sino enseñar la palabra. Y eso es lo que esa fue la tarea que nos dejó. Que nosotros ir por las naciones y enseñar su palabra. Entonces lo que quiere el Eterno, que nosotros actuemos. Si hay la oportunidad de hablar del Eterno, y él decía, pero siempre, y que nosotros debemos tener en cuenta en nosotros mismos nuestro testimonio. Yo no puedo ir a hablarle a una persona si mi comportamiento no es coherente con lo que yo estoy hablando. Imagínense, si yo todavía tomo licor y yo voy y le hablo del Eterno y me dice, pero usted estaba tomando, no es malo, una vecita al mes, eso no es malo. ¿Qué le voy a decir eso? No, así no es. Entonces dice que para uno oír y enseñar la palabra del Eterno, nosotros tenemos que primero ser ese testimonio de cambio, de que yo conocí la palabra del Eterno y me transformó. Yo salí del Egipto que me tenía esclavizado y hoy me transformó los caminos del Eterno. Es lo que nosotros debemos decir y hacer. Que haya esa transformación en cada uno de nosotros, tanto física como espiritual. No más que todo es lo espiritual, es lo que vale. Porque imagínate, la gente no le va a decir, mire, ese era bien flaco, ahora está gordito, no. Ellos lo que ven es la acción espiritual. Mire, él hacía esto y ahora ya no lo hace. Entonces, eso es lo que el Eterno nos dice en esta paracha, en una primera parte, ¿no? Que actuemos, ya basta de las cosas de que me piden, no, actúen. Entonces eso en sí, y me parece bonito también lo que queda establecido el Shabbat y lo deja establecido por generaciones, ¿no? Donde le dice que meta en qué, en el arca, el maná, la vara y las tablas. Y eso dice que quede como testimonio de generación en generación. Y decía, no el pastor, aquí termino, porque decía en el estudio, dice, mire, ¿cuántos miles de años han pasado? Y cuando encuentren el arca, dice que la vara va a estar reverdecida, el maná va a estar fresco. Dice todo eso tiene que pasar, todo eso tiene que seguir, y eso va de generación en generación, y eso nunca se va a acabar. ¿Cómo pollo? Mire, no, verdad, hablas del maná, ¿no? Dice, por eso dice que el maná es un alimento sagrado, ¿no? Divino, dice, que ellos no tenían necesidad de ir al baño, imagínense, ¿no?
Sí. Sí, cuerpos gloriosos. Por eso dicen pan del cielo, ¿no? Como Navidad Rodríguez, pastillas. Eso también escuché que Como los astronautas. era pan divino, pan sagrado y que eso no les permitía que ellos fueran al... Por eso dicen, ¿y hasta cuándo vamos a comer este pan liviano? Dicen ellos. Pero sí les llenaba, es que era rico. Pan liviano. Pues, no, pues eso dice, no, esto, no. Pues que ahí decía Dice ellos. que por ejemplo, ellos querían comer carne del maná Les sabía carne. Entonces eso en esa paracha pues eso es lo que más o menos dice y enseñanzas de aplicación para la vida de cada uno de Estamos nosotros. en vivo, ¿verdad? Noticias. Caracol. Noticias adelante. La hermana que sexy habla, gritorísima. Hay algo más importante, o sea, no, hay algo que es también importante, ¿no? En donde ese fue el primer éxodo, ¿no? Pero va a haber el segundo éxodo, ¿qué dicen, no? Eso está en Ezequiel 20, del 34 al 36. Dice, yo los traeré de los pueblos y los reuniré de los países donde fueron dispersos con una mano poderosa, con brazo extendido y con furia derramada. Entonces los traeré al desierto de los pueblos y los juzgaré cara a cara, así como juzgué a sus padres en el desierto de la tierra de Egipto, así juzgaré, dice Yahweh. Y esto también está en Isaías, estas son unas profecías, ¿no? Isaías 15, 11, 15. Qué miedo a la fama. Yahweh hará desolado el mar de Mizraín, agitará su mano sobre el río Éufrates con viento abrasador y golpeará los 7 canales y habilitando a la gente que cruce a pie en junto. Allí habrá una carretera para mi pueblo que queda en Egipto y será para Israel como el día que salió de la tierra de Egipto, dice. Ese es un segundo éxodo, pues no sé cuándo vaya a pasar, ¿no? Cuando seguramente, pues cuando todos los pueblos vayamos a ser reunidos en... Claro. En el segundo tiempo. Ese es el segundo éxodo. Segundo tiempo. ¿Quién más? Hermana María, ¿está qué? Así Se canta. Bueno, pues en la primera pues enseñanza que yo capté fue una que el Eterno pues nos da a nosotros plenamente esa libertad de decidir qué camino vamos a tomar. O sea, por eso tenemos el libre albedrío. O sea, pues yo anoté que dice, bueno, podemos elegir libremente entre un camino u otro. Aquí el Eterno, pues ahí dice, textualmente dice, endureció el corazón de Faraón para que no dejara salir al pueblo. Pero yo, pues aquí no lo anoté así, ¿no? Pero yo entiendo por endurecer, no es que le haya cambiado no, tú no vas el Eterno decidió por él, no. Lo que él quiso fue como decirle, bueno, si tú ya estás empecinado en tomar esa decisión, adelante, sigue con eso. O sea, como que le... Sí, exacto, como un empujoncito. Ok, continúa, exacto. Esa inclinación que él tenía, él continuó. Para que continuara con la decisión que ya había tomado Faraón. Y como resultado, o sea, pues eso es lo más, pues para mí, grandioso.